7:03 de la mañana, nuestra primera entrevista en el día de hoy es con Germán Ezcarrá, a quien damos la bienvenida. Es abogado especialista en Derecho Constitucional, profesor en Derecho Constitucional, corredactor de la Constitución de Venezuela, Carta Democrática Interamericana y Ley Orgánica de Amparo. Doctor Ezcarrá, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Cordiales saludos. Contento de estar en esta maravillosa entrevista que haces todas las mañanas. Gracias, igualmente. Bueno, doctor, ¿qué nos podría decir sobre el trabajo de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo? ¿Ese tema ha registrado alguna novedad? ¿Se ha movido, por decirlo de alguna manera coloquial? Sí, muchas gracias, porque esto ayuda en el orden de la orientación pedagógica a nuestro país. Como todos sabemos, hay una reclamación que parte de manera formal de un acuerdo o tratado llamado Acuerdo de Ginebra, y donde se implica a las partes, incluyendo Gran Bretaña, por supuesto Guyana, para lograr una salida llamada práctica que no contradiga ni antagonice a las partes, sino que más bien armonice. En la actualidad la situación es distinta. Guyana logra que a través del secretario general, el señor Guterres, de las Naciones Unidas, se le otorgue, aunque a nuestro ver ilegalmente y fuera de lo que es el derecho internacional, jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, y es así como admite la demanda de Guyana y a la vez le pide a Venezuela que acepte el arreglo judicial y que se incorpore a ese proceso. Venezuela ha sido cautelosa, no es que tenga una posición definitiva en la comparecencia o no comparecencia, sino que ha sido cautelosa, muy cuidadosa, entre otras razones porque había establecido como doctrina de Estado el no acudir al Tribunal Internacional de Justicia, sino aplicar el Acuerdo de Ginebra. Por otra parte, la situación cada vez es más intensa porque hay un tema económico, geoeconómico, en el orden petrolero, en el orden del oro, en el orden de una serie de minerales de carácter estratégico, aunque de carácter precioso también, y esto ha generado la entrega de permisos, de concesiones de parte de Guyana en el área que corresponde al Esequibo nuestro. Frente a eso hay una alerta, además un cumplimiento muy eficiente y muy atento de nuestra Fuerza Armada Nacional y en particular de la Armada, y la idea de que el Estado vaya posicionándose, es decir, no es suficiente un debate político o jurídico sobre el tema, sino que el Estado debe prestar servicios, desarrollar cometidos en el área, ámbito educativo, ámbito cultural, ámbito de la nacionalidad, ámbito de las inversiones, entre otros muchos aspectos en donde debe hacer la presencia más efectiva posible el Estado. Hemos tenido reuniones, la primera fue con el alto mando militar para escuchar sus puntos de vista y sobre todo las propuestas que ellos plantean en este orden, y también con Árbol, que es la Asociación de Rectores Bolivarianos, que reúne 80 rectores nacionales. Nos reunimos con la mayoría de ellos, un poco más del 80%, nos hemos reunido, se está trabajando de manera conjunta. Hemos recibido la visita de gobernadores, muy importante el gobernador del estado Bolívar, con mucho dominio del tema y con muchísimas propuestas. De tal manera que si fuera a responder sobre el estatus actual, nos reunimos también con la representación jurídica en el Salón Simón Bolívar de la Cancillería, nos reunimos con la representación jurídica de Venezuela en el ámbito de la controversia internacional para escuchar sus estrategias, sus puntos de vista,
sus sugerencias y sus análisis. La comisión, que tengo el honor de presidir, ya ha presentado primero 100 propuestas al alto gobierno y ahora tiene elaboradas 500 propuestas adicionales que se hará entrega de ellas a los efectos de ir avanzando como producto de toda la información que vamos recibiendo. Hemos encontrado un buen estado de conciencia sobre el tema, que eso es fundamental, y debe avanzarse mucho más en la información y en la pedagogía en cada uno de los aspectos que tienen que ver con esta situación del Esequibo nuestro, que no solo es jurídico, eso es una parte, sino que es muy económico, muy geopolítico y está muy vinculado a la situación actual mundial internacional, puesto que el tema no es solamente bilateral entre Venezuela y Guyana, ahí está la Gran Bretaña, ahí está la ExxonMobil, ahí están intereses de muchos los intereses. Estados Unidos, muchos intereses en realidad. Ahora, doctor, no quiero ser romántico con esta pregunta, Claro. que el romanticismo siempre es bienvenido, pero nuestra generación ha crecido bien viendo el mapa con esas rayas diagonales en esa parte del extremo este, del extremo oriental, y uno se pregunta, ¿algún día habrá una novedad que cambie el estado de las cosas o el estado aparentemente estático de ese aspecto? Porque además esto tiene una profunda significación cultural. El venezolano debe sentirse identificado, perteneciente a ese territorio y por lo tanto debe ser conocedor de sus características culturales, geográficas, topográficas, económicas. Yo creo que esa es una tarea que no se puede desatender. Es verdad, tienes toda la razón y la verdad es que a muchos no nos gustan esas rayas allí. De hecho, nosotros esta semana, el martes, presentamos a la Asamblea Nacional una propuesta de acuerdo para eliminar esas rayas y aparte de ello, para tomar algunas medidas que se pueden ir tomando en el marco del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional. Venezuela ha mantenido una política de Estado que ha consolidado el presidente Nicolás Maduro en la actual situación que se ha presentado, que es la de mantener el Acuerdo de Ginebra, el principio del utis possidetis iuris, que es base fundamental del derecho territorial de América y en general de mucha importancia en el derecho internacional público, y de buscar una salida en el marco de la paz, del diálogo, del entendimiento, más que ir al desarrollo potencial o escalado de un conflicto bélico que no traería las mejores consecuencias para ninguna de las partes. Nosotros creemos, por lo que hemos visto y estudiado, que es posible llegar a ese punto y que finalmente sintamos el ámbito del espacio geográfico Esequibo como verdaderamente nuestro, como parte integrante de nuestro territorio nacional. Bueno, doctor, gracias por estos minutos. Siempre Gracias. Es un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Germán Escarrá, abogado, especialista en Derecho Constitucional, profesor también en esta materia, corredactor de la Constitución de Venezuela, Carta Democrática Interamericana y Ley Orgánica del Amparo, o Ley Orgánica de Amparo. Son las 7:12, regresaremos.